que es el pastor del pueblo, es todo el pueblo en el trabajo. Está escrito en el Zohar, y Moshe le dijo al pueblo: no temas, ponte de pie y mira la salvación del Señor. Rabbi Shimon dijo: feliz Israel, que un pastor como Moshe camina entre ellos. Está escrito, y él recordó los días de antaño. Moshe es su pueblo. Y él recordó los días de antaño, es el Creador. Moshe es su pueblo, ya que Moshe era equivalente a todo Israel. Aprendemos de esto que el pastor del pueblo es realmente todo el pueblo. Si es recompensado, toda la gente es justa. Y si no es recompensado, la totalidad de las personas no son recompensadas y son castigadas por él. Deberíamos entender esto en el trabajo, donde aprendemos todo en un solo cuerpo, lo que significa que tanto Moshe como Israel están en el mismo cuerpo. También debemos entender por qué, si él no es recompensado, es decir, el pastor de la gente, ellos son castigados por su culpa. Aprendemos que si el pastor es justo, las personas también son justas. Pero, ¿por qué debería la gente ser castigada por su culpa? ¿Qué hicieron para culparlos por culpa del pastor? Se sabe que el Zohar llama a Moshe el pastor fiel. Baal HaSulam interpretó que estaba alimentando al pueblo de Israel con fe. Dijo que al hombre no le falta ningún poder para poder observar Torah y mitzvot en su totalidad, sino solo la fe. En la medida en que tenga fe, en esa medida puede esforzarse en el trabajo. Él dice en la introducción al estudio de las 10 Sefirot: una vez interpreté el dicho de nuestros sabios, aquel cuya Torah es su oficio. La medida de su fe es evidente en su práctica de Torah, porque las letras de la palabra humanutó, su oficio, son las mismas que las letras de la palabra emunato, su fe. Es como una persona que confía en su amigo y le presta dinero. Puede confiar en él 1 libra, y si pide 2 libras, se negará a prestarle. También puede confiar en él con todas sus propiedades, sin una pizca de miedo. Esta última fe se considera fe completa. Y las formas anteriores se consideran fe incompleta. Más bien, es una fe parcial. Por lo tanto, vemos que el hombre no tiene poder, sino fe. Y esto es lo que le da al hombre el poder de trabajo. Con esto podemos interpretar lo que dijo Rabbi Shimon: feliz es Israel, que un pastor como Moshe camine entre ellos. Significa que el pueblo de Israel tiene dentro de sí la fe, que se llama Moshe, el pastor fiel. Entonces, ya que tienen fe, tienen la fuerza para participar en Torah y mitzvot.
En otras palabras, dentro de cada persona hay fe en el Creador, que se llama Moshe, el pastor fiel. En ese momento todo el pueblo es justo, lo que significa que todos los órganos del hombre, es decir, sus pensamientos y deseos, que se llaman órganos, y esto se llama un pueblo. Este es el significado de lo que está escrito, y él recordó los días de antaño. Es el Creador. Moshe es su pueblo, ya que Moshe era equivalente a todo Israel. Aprendemos de esto que el pastor del pueblo es realmente todo el pueblo, porque la fe que tiene el hombre, eso es todo el hombre. Es decir, si tiene la cualidad de Moshe, que se llama fe, entonces todo el pueblo es justo. Es por eso, por lo que dice, si se lo recompensa, todo el pueblo es justo. Porque recompensado significa que su pastor es la fe, llamado Moshe. Él dice, si no se lo recompensa, toda la gente no se la recompensa y se la castiga por su culpa. Se sabe que si hay un justo, él protege a la generación. Y si no hay un justo, podemos decir que no hay nadie para salvar a la generación. Sin embargo, ¿por qué son castigados por él si no se lo recompensa? ¿Por qué es la culpa de la generación? Según la regla que Bala Sulam dijo, toda la pesadez en el trabajo del Creador es solo la falta de fe, ya que cuando una persona se recompensa con fe completa, anhela anularse ante el Creador como una vela ante una antorcha. Naturalmente, todos sus órganos, es decir, sus pensamientos y deseos, siguen lo que la fe le obliga a hacer. Ellos lo hacen. Es por eso por lo que dice que si es recompensado, todos los órganos son justos, ya que desde la fe en el Creador se extienden los pensamientos y deseos de los justos. En consecuencia, es obvio que si el pastor del pueblo no es recompensado, es decir, que su fe debe ser purificada, lo cual significa fe completa. Sin embargo, solo tiene fe parcial, como está escrito. No se recompensa a todo el pueblo. Esto significa que todos sus órganos hacen cosas que son adecuadas para aquellos sin una fe completa. Son castigados por su culpa, lo que significa que no es su culpa que tengan pensamientos y deseos inadecuados para alguien que tiene fe. Es decir, si su pastor tuviera fe completa, los órganos lo escucharían y tendrían pensamientos y deseos de un justo. Es por eso por lo que sufren a causa de él, ya que él no tiene una fe completa. Es por eso por lo que tales pensamientos nacen de este pastor. Por lo tanto, cuando una persona quiere caminar en el camino de la verdad, no puede decir que tiene peores cualidades que los demás y menos intelecto que los demás. Es decir, no puede eximirse del trabajo porque tiene un carácter débil o no tiene talento.
En cambio, la única dificultad en el asunto es la falta de fe. Por esta razón, una persona debe hacer todo su trabajo y todas sus acciones para adquirir fe en el Creador, porque solo esto lo da todo. Por esta razón, cuando una persona aprende Torah o se dedica a las mitzvot, o cuando reza, debe enfocar sus pensamientos en querer recompensa por todas sus buenas obras, que el Creador le dará fe completa. Esto es como está escrito en la oración de Rabbi Elimelech. Y establece tu fe en nuestros corazones por siempre y sin cesar, y deja que tu fe esté atada a nuestros corazones como una estaca que no cae. Este es el significado de el pastor del pueblo es realmente todo el pueblo. Para alcanzar la fe completa, dijeron, el que viene a purificarse es ayudado. La razón es que, debido a que la fe requiere ayuda del Creador, y hay una regla, no hay luz sin un cli. Esto significa que es imposible llenar un lugar donde no hay carencia. Se llama una necesidad. Es decir, un cli, como dijo, no hay luz sin un cli. Para llegar a sentir la necesidad de la fe, una persona primero debe imaginar qué beneficios puede obtener a través de la fe y qué pierde cuando solo tiene una fe parcial. Primero debe representarse a sí mismo el propósito de la creación, es decir, con qué propósito el Creador creó la creación. Luego debe creer en los sabios que dijeron que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. Cuando una persona comienza a examinar la creación con sus ojos, es decir, qué es la forma del bien y hacer el bien, lo que las criaturas están recibiendo de él, le parece al hombre la visión opuesta. Él ve que el mundo entero sufre tormentos y es difícil encontrar a una persona que pueda decir que siente y ve como su guía es en la forma de bueno que hace el bien. En ese estado, cuando ve un mundo oscuro y quiere creer por encima de la razón que el Creador se comporta con el mundo en providencia privada, como bueno y benefactor, permanece en este punto y todo tipo de pensamientos ajenos caen sobre su mente. Entonces debe sobreponerse por encima de la razón y que la providencia es buena y benefactora. En ese momento él recibe la necesidad de que el Creador le dé la fuerza de la fe para que él tenga la fuerza para ir por encima de la razón y justificar la providencia superior. Entonces puede entender el significado de Shekhinah en el polvo, porque entonces ve que donde debe hacer algo por el Creador, y no para sí mismo, el cuerpo rápidamente pregunta, ¿qué es este trabajo para ustedes? Y no quiere darle fuerza para trabajar.
Esto se llama Shejinah en el polvo, lo que significa que lo que él quiere hacer por el bien de la Shejinah le sabe a él como el polvo y no tiene fuerza para sobreponerse a sus pensamientos y deseos. En ese momento la persona se da cuenta que todo lo que le falta para tener fuerza para trabajar es que el Creador le dé la fuerza de la fe, como se dijo anteriormente en la plegaria de Rabbi Elimelech, que debemos orar y establece tu fe en nuestros corazones por siempre y sin cesar. En ese estado, se hace consciente de que si el Creador no lo ayuda, no puede sobreponerse. Ahora podemos interpretar lo que dijeron nuestros sabios. Cualquier persona en la que hay temor al cielo, se escuchan sus palabras, como se dijo. Al final, todo se escucha, teme a Dios. Esto es difícil de entender literalmente. Después de todo, había muchos profetas y personas justas y grandiosas. Entonces, ¿por qué no se escucharon sus palabras, sino que Israel permaneció en sus estados y no escucharía a los que amonestan? En lo literal, probablemente hay muchas explicaciones para esto. Sin embargo, en el trabajo, donde aprendemos toda la Torah en un solo cuerpo, debemos interpretar este versículo. Quien quiere que su cuerpo, es decir, todos los órganos, que son los pensamientos, deseos y acciones, sean puramente sagrados. El consejo para esto, para que el cuerpo obedezca sus demandas, es obtener una fe completa que se llama temor al cielo, temor del cielo, perdón. Hay muchos grados en el temor. Como se dice en el Zohar, el temor principal es cuando uno teme a su Señor, porque Él es grande y gobernante, la esencia y la raíz de todos los mundos, y todo se considera nada comparado con Él. La explicación, las palabras nos enseña que hay tres maneras de temer al Creador, y solo una de ellas se considera verdadero temor. 1. Teme al Creador y observa sus mandamientos para que sus hijos puedan vivir y se mantendrá alejado del castigo corporal o un castigo a su patrimonio. Este es un temor a los castigos en este mundo. 2. Teme también los castigos del infierno. Esos dos no son el verdadero temor, porque no guarda el temor debido al mandamiento del Creador, sino por su propio beneficio. Resulta que su propio beneficio es la raíz y el miedo es una rama derivada de su beneficio propio. 3. El principal temor significa que teme al Creador porque es grande y gobierna sobre todo. Es el grandioso porque Él es la raíz de la cual se expanden todos los mundos. Lo principal del temor a los cielos es creer en la grandeza del Creador, ya que la grandeza e importancia del Creador es la razón que lo obliga a servir Torah y Mitzvot, y no por su propio beneficio. Es como él dice ahí, que coloque su corazón y sus deseos en ese lugar llamado temor.
que se aferre al temor del Creador con deseo y entusiasmo como corresponde y es propio al mandamiento del Rey. Cuando una persona es recompensada con una fe así, significa que siente en su corazón la grandeza del Creador. Entonces, el cuerpo y todos los órganos, es decir, los deseos, pensamientos y acciones, se anulan ante el Rey como una vela ante una antorcha.